Listo. Aquí hay dos alambres de igual longitud, entonces tú tienes un alambre, vamos a colocar L1, L1, aquí tú colocas el alambre 2, ya, el alambre 2, luego nos dicen que uno es de wolframio y el otro es de cobre, entonces aquí nos dan la resistividad, ¿te das cuenta? La resistividad del cobre y la resistividad del wolframio. Entonces el uno le vamos a llamarle el ro del cobre, el ro del cobre, y este es el ro del wolframio. El wolframio es también un elemento que tiene una alta resistividad específica. Ahí. Ya. ¿Cuál es la otra relación que nos dan? Nos dicen cuál es la relación entre sus diámetros. Dice, se conectan a la misma batería. Obviamente la batería les va a comunicar un voltaje al alambre de cobre y también lo va a hacer lo mismo con el voltaje a la de al alambre de wolframio, ¿cierto? Y vamos a poner W y esto es cobre. Ya. Entonces, si es la misma batería, ¿qué podemos implicar? Que el voltaje es el mismo, ¿no? Por tanto, ¿cómo están conectados los alambres? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. En Paralelo. Exactamente, porque los voltajes son los mismos. Bien. Entonces, eso es igual a el voltaje del wolframio. ¿Te das cuenta que depende del problema, las condiciones que te impone? Alguien me preguntó por aquí, oiga, ¿es la misma fórmula? No, no es una fórmula, sino que depende de las condiciones que te presenta, las condiciones de entrada que te presenta el problema. Entonces ahí tú tienes una hipótesis de trabajo y ahí podemos trabajar de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es la razón en tu subdiámetro? Y los diámetros están asociados con el área. Entonces, de alguna manera tengo que hacer aparecer el área. Entonces vamos a decir lo siguiente. Transportan la misma corriente. Entonces vamos a aplicar aquí lo que es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué es lo que dice? Que el voltaje es igual, ahí por R, ¿verdad? Ya, por la resistencia. Por la resistencia del alambre de cobre. Ahí. Y eso es igual a lo mismo, pero ahora el wolframio. Ahí. Entonces, como las corrientes son las mismas, ¿cierto? Ahí vamos a colocar pero, con minúscula, pero el I del cobre, la corriente del alambre de cobre. Profe, le falta cambiarle el CU en vez de Ya, CU de ok, Wolfram. gracias. Le ponemos W. Le ponemos W. Ya, pero esa corriente es igual a la otra, ¿no? Porque circula por ello la misma corriente. Entonces, dada esa situación, ¿qué podemos hacer? Ya. ¿Qué es lo que haríamos ahí? Entonces, como estos dos valores son iguales, esto yo los puedo eliminar. La corriente que está ahí.
Aquí lamentablemente solamente te elimina uno de los subíndices y ahí está bien. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Me queda que la resistencia del alambre de cobre es igual a la resistencia del alambre de Wolfram. Ahí. Entonces, esto es lo que hacen los libros, donde, ¿cierto? La resistencia, donde la resistencia de qué depende, la resistencia R es igual al ρ, eso es igual al ρ, que es la resistividad específica, por el largo, ¿cierto? Partido por el área. Entonces, si tú le colocas ahora etiqueta a las dos cosas aquí abajo, entonces vamos a reemplazar esto que está aquí, lo vamos a pegar acá, y eso es igual a el otro valor. Ahí. Y le colocamos la etiqueta aún. Y aquí está el área. Y eso es el alambre de wolframio. Y eso es el área del wolframio. Ahí. Pero además, ¿qué nos dicen? Nos dicen que los largos son iguales, ¿o no? ¿Verdad? Dice acá dos alambres de igual longitud. Entonces, si los largos son iguales, los puedo eliminar. Entonces, te va a quedar lo siguiente. Esto te queda, se te va eso que está ahí con el largo en cuestión. ¿Te das cuenta? Va dependiendo de las condiciones. ¿Por qué voy eliminando eso? Porque son las condiciones de entrada o lo que se le llama las condiciones de contorno del problema. Entonces, ¿qué nos va a quedar finalmente? Nos queda, voy a colocar esta misma expresión eliminando ahí, eso desaparece, ahí, y eso es igual a esta otra expresión haciendo desaparecer el largo, ¿no? Ahí. Y aparecen las áreas. Entonces, voy a dejar las dos áreas a un costado. Voy a multiplicar el cruzado. Voy a dejar el área de cobre aquí y esta área que está aquí, W, pasa de arriba multiplicando y este pasa dividiendo. Entonces te queda la siguiente situación. Espérenme un poquito para arreglar esto. Eso lo colocas aquí. Eso desaparece, obviamente. Entonces esto te queda dividido por el ρ del cobre. Y se lo saco de acá y lo copio y lo pego. Ahí. Ahora, tengo que hacer, estos valores los conozco, ¿te das cuenta? La resistividad del wolframio me la dan y la resistividad del cobre también me la dan. Así que esos valores son conocidos. Entonces, pero el área de un círculo, eso es igual a pi por el radio al cuadrado, o también es equivalente, una ecuación que es muy poco aplicada, pero que se utiliza de vez en cuando. Eso es pi por el diámetro al cuadrado cuartos. Ahí. Entonces ahí lo dejas en función del radio. Ahora usted me dirá, oiga, ¿lo puedo bajar como pi r cuadrado? Claro. Entonces vas a sacar el radio, la relación entre los radios, después tendrías que reemplazarlo por el diámetro, entonces vas a trabajar un poco más. Entonces esa ecuación que aparece ahí, voy a reemplazar esto que aparece aquí, voy a copiarlo y voy a reemplazar por la nueva expresión que acabo de colocar. Entonces el área del wolframio es igual a eso.
Le coloco la etiqueta. Ahí. Y como este Wolframio le coloco la etiqueta, ¿cierto? Que es del Wolframio. Y le pongo W. Y esta área del cobre es la misma situación, pero le cambio. Ahí ve. Entonces coloco esto aquí. Ahí. Y aquí le coloco cobre. Entonces, si tú te das cuenta, hay cosas que se repiten aquí en esta división, ¿o no? ¿Qué es lo que se repite? Por ejemplo, pi, ¿o no? Lo puedo eliminar. Ese pi que está ahí lo puedo eliminar con eso que está acá. Ahí. Y el 4 con el 4, porque resulta que tú tienes aquí una división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo se invierte, ¿cierto? Entonces te quedaría un 4 aquí arriba y aquí te queda un pi, ¿cierto? En cuestión. Entonces, también ese 4 lo puedo eliminar. Ese 4 también lo puedo eliminar. Ya, ¿y qué te queda entonces aquí? Te queda lo siguiente. Ahí te queda un cociente, te queda el diámetro del wolframio al cuadrado, partido por el diámetro, porque las otras cosas se fueron. Copio. Y eso es equivalente a la razón de los ρ, que es la resistividad. Ahí está. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer, voy a reemplazar los datos. Bueno, antes de eso voy a colocar una división y vamos a hacer uso del álgebra. Entonces te queda el D de wolframio partido por el diámetro del cobre, y todo eso al cuadrado. Aquí tienes a cuadrado partido por b cuadrado, es lo mismo que a partido por b y todo eso al cuadrado, ¿no? Matemáticamente hablando, o algebraicamente. Y eso es igual a la resistividad de wolframio. Y la resistividad de wolframio, ¿cuánto vale? Vale 5,6. 5,6 exponente por 10 elevado a, ¿cuánto era esta cosa? 10 elevado a la menos 6. Elevado a la menos 6. ¿Ya? Si quiere le coloca también las unidades, ohm por metro. Ohm por metro. Y abajo lo mismo, ¿cierto? Usted reemplaza 1,7, 1,7 exponente menos 6 ohm por metro. Ahí. Y obviamente los 10 elevado a la menos 6 se van, ¿o no? Y le queda la razón. Y esto del ohm por metro también se cancela. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Los metros también se cancelan. Entonces deme por favor el cociente, divida 5,6 dividido en 1,7, por favor. ¿Cuánto? 3.29. 3,29. Ya. Y como los diámetros están al cuadrado, entonces aplico raíz, ¿verdad? Raíz a ambos costados. Entonces te queda esto que está ahí. Te queda la raíz de ese cociente. Y todo eso bajo raíz.
Ahí está. Y eso te queda igual a la raíz de 3,29. Ya. ¿Y eso cuánto da, por favor? La raíz de 3,29, 1,81, profe. 1,81. Ya, entonces tú puedes decir, porque se te va ese 2 con la raíz y te queda d suple, te queda, tú puedes decir lo siguiente, te queda Profe, dw, sí, dígame, pero al final, porque quedaban esos dos diámetros al cuadrado. porque yo lo que hice fue un artificio, ¿cierto? Cuando tú tienes a cuadrado, eso que está ahí, a al cuadrado. Ah, no, profe, ya me acordé de la fórmula. Ya el diámetro siempre está al cuadrado, ya No, listo, no, no, ya no, caché ya. pero escúcheme, porque aquí quedaron, ahí pues quedó solamente uno, estoy aplicando ese criterio, ¿ves? Porque puede servir para otro más, pues espérenme. Eso que está ahí, eso es equivalente a tener A partido por B y todo eso al cuadrado, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Eso fue lo que hice. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ya. Entonces aquí ahora usted puede implicar lo siguiente, vos. Puede decir, por Profe, ejemplo, ¿sí? el 3,29, ¿de dónde le salió la raíz? No sé, pues yo pedí la raíz de 3,29 y me dijeron 1,81. Sí, pero ¿por qué la raíz de Porque yo, esto 3,29? está en el cuadrado, entonces tengo que aplicar raíz para que quede en forma lineal, pues. Y si aplico raíz a la izquierda, tengo que aplicar raíz a la derecha también. Ya. ¿Ya? Entonces te queda eso que está ahí. Y eso es A igual ver, a 1,81. Y de ahí tú puedes implicar, por ejemplo, que dw, el diámetro del alambre de wolframio, es igual a 1,81 veces el diámetro del alambre de cobre. Ahí. Y esa sería la relación. ¿Cuántas veces 1? O también tú podrías despejar el diámetro de cobre, lo pasas para acá y te queda 1 partido como 1 partido por 1,81. Entonces tú tendrías el diámetro del cobre es igual a 1 partido como 81 veces el diámetro del wolframio. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Ya? Y esa es la relación entre los radios. ¿Les queda claro, no? sí, sí. Profe, ¿cuánto quedaría el del cobre? Eh, 1 partido como 1,81 sobre. 1. Entonces aquí podríamos, ¿cuánto te queda eso? 1 partido como partido por 1,81. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Eso. 1 partido por 1,81. ¿Cuánto queda 1 partido por 1,81? 0,55. Ya, 0,55. Por eso te digo, las dos opciones son válidas en este problema. ¿Ya? Y ahí está la relación entre los diámetros. El diámetro del alambre de wolframio es 1,81 veces el diámetro del alambre de cobre. El diámetro del alambre de cobre es 0,50 veces, 55 veces el diámetro del alambre de wolframio. ¿Ya? Esa es la idea del problema. Entonces, cuando alguien me preguntó en la fórmula a aplicar,
va a depender de las condiciones, porque aquí me podrían decir que el alambre 1 es 4 veces el alambre 2, o que la resistividad del alambre de cobre es la mitad del alambre de wolframio. Entonces ahí yo tendría que aplicar esas relaciones, ¿me entiende? Entonces va a depender de las condiciones de contorno que te dé el problema. Pero lo que se hace, ¿cierto?, es aquí aplicar recurrentemente lo que es la ley de Ohm, la ley de la resistencia eléctrica, ¿cierto?, para un alambre de cierta longitud, cierta área, y del material del cual está hecho. Entonces se están ocupando dos principios físicos y además identificando que si los alambres tienen el mismo voltaje, significa que están conectados en paralelo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta del problema que acabamos de resolver. Ya, vamos a hacer el problema 9. No sé si hay alguna consulta o duda. No. Ya. La figura aquí dice, muestra un conductor eléctrico hueco que tiene un orificio como un cable coaxial. El material sólido que está ahí entre los radios interior R sub A y R sub B es ρ y su largo es L. Entonces voy a tratar de hacer un dibujo más explicativo acá en el Paint. No me gustó cómo lo ahí. Ahí está. Entonces usted tiene, eso es R sub A. Esto es R sub A. Ese es el radio interior. Ya, y usted tiene un radio exterior. Ahí. Y eso es R sub B. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tienen los radios usted interior exterior y esto es lo sólido. Esto es lo sólido. ¿Ok? Esto es lo sólido, lo que está aquí. Al interior no hay nada. Entonces, ¿cuál es el área efectiva de eso? Suponga que usted está resolviendo un problema de la PCU, geometría, y le piden allá el área efectiva. ¿Cómo lo haría? El área ¿cuánto sería el área efectiva de eso? RB menos RA. No. No, pues era radio interior R sub A y radio exterior R sub B. Lo que pasa es que ahí no se notaba mucho, por eso te hice un dibujo adicional. R sub A y R sub B. ¿Cómo tú calculas el área? El área que hay aquí dentro de todo el sistema. ¿Cómo lo harías? Con una diferencia, ¿o no? Sería el área grande, ¿cierto? De radio R sub A
de radio R sub A menos, aquí debo colocar el otro subíndice, si esto es el área grande, vamos a copiar y vamos a pegar esto aquí. Y esto lo borramos y es el área. Y eso que está ahí es la diferencia, ¿no? Ahí está. Entonces el área efectiva es el área grande. Oh, el área efectiva, ¿cierto? Es la diferencia de la área, ¿no? ¿Cierto? Si tú quieres, es el área grande, considerando todo eso, y después tú le haces un agujero. Es como un hoyo negro, y a ese agujero tú le restas, ¿no es cierto?, el área interior. Por eso tengo las dos áreas. La diferencia entre las áreas, ¿está claro, no? Muchas veces uno tiene que resolver esos problemas en el... Entonces, el área efectiva es igual al área de radio R sub A menos el área, ¿cierto?, de radio R sub B. Perdón, este es el B menos el área, ¿y cómo lo hice acá? No, pues este es B menos A. Ahí. Porque el área grande menos la chica, ¿no? Y ahí está la diferencia. Y ese es el área efectiva. ¿De acuerdo? Así que el área efectiva es el área grande menos el área pequeña. Y esto es ahí B. Y esto es lo mismo, pero con radio R sub A. Ese es el área efectiva. ¿Y cómo calculamos nosotros el área de un círculo? Pi por Pi el por radio. diámetro al cuadrado partido en 4. Puede ser, pero en este caso no te dan el diámetro, te dan el radio, ¿no? Así que lo Sí, haces pi sería Pi por partido en radio 2, ¿no? cuadrado. por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado. Ahí 2 y le pones la etiqueta aquí. Le pones la etiqueta A menos pi, la misma expresión, y le colocas B sub B. Y si tú te das cuenta, hay un factor común que es pi, ¿o no? Entonces tú colocas pi por paréntesis, por ejemplo, y colocas esto es B. Me da con colocar esto aquí adelante, si el área mayor menos el área menor. Eso. Ya. Y entonces te queda la diferencia de los radios. Eso. Y ahí qué cosa. Ahí está. Tienes el área efectiva. Entonces nos estaban preguntando determinar cuál es la resistencia eléctrica que presenta al paso de la corriente en cuestión. Los electrones pasan por acá, por esta wincha.
que tiene una diferencia de los radios, ¿no? Que es el área efectiva, y que tiene una resistividad ρ y un largo L. Entonces nosotros sabemos que la resistencia es igual a la resistividad, que es ρ, que nos la dan, vale ρ el valor, ¿cierto? Ρ por el largo L partido por el área efectiva. Porque no es una cosa totalmente sólida, ¿no? Es un alambre coaxial. Y eso es igual a la multiplicación de ρ por L partido por el área efectiva, pero el área efectiva es esto que aparece ahí. Oh, ¿qué es lo que dice? Borre lo anterior. Esto es pi factor de la diferencia entre los radios. Ahí está. Entonces el área efectiva te queda esto que está aquí. Y ese sería el resultado para este problema. ¿Por qué razón? Porque mi resultado me quedó en función de la resistividad que me dijeron que era ρ. Es ρ la resistividad. Me dicen que el alambre tiene una longitud L. Ahí está la longitud L. Y que tiene un radio interior, un radio exterior B y un radio exterior RA. Y lo dejo en función de pi. Y ese sería el resultado del problema. ¿Y este problema cuál es? Es el número 9. Eso lo representan con la fórmula, no tiene Claro, datos, ¿no es cierto? esta es el área, esto es, digamos, el problema real, por ρ por L partido por un área, ¿no? Por el área del alambre. Pero el alambre, ¿cierto?, tenía un orificio, entonces yo hice la diferencia de las áreas y lo dejé en función de pi por el radio R sub b al cuadrado menos L R sub a al cuadrado. Entonces lo dejé en función de esos dos valores. ¿Ya? Porque esta es la general, pues. Esta es la particular de acuerdo a las condiciones del problema. Como alguien dijo por ahí, si hubieran dado los diámetros, entonces hubieran tenido que dejar pi de cuadrado, pi cuartos d sub b al cuadrado menos d sub a al cuadrado en función de los diámetros. Pero como me dieron los radios, lo dejé en función de los radios. Y esos valores se conocen. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Y este monito que le hice acá, ¿cierto? Es para explicar, ¿cierto? Que esas letras no se conocen muy bien. Entonces por eso les di el valor. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a hacer ese problema. ¿Me esperan un ratito, por favor? Gracias. Ya. Es el voltaje. Voltaje igual 120 volts. Lo vamos a dejar así nomás. Ay, espera, vamos a colocar las unidades también. Volts. Eso. Ahí está. ¿Qué más nos dan? Conduce una corriente de 2 amperes. 2 amperes. Suponiendo que todo el calor generado es absorbido por el agua, es decir, aquí hay un intercambio de energía entre la energía calórica y la energía, ¿cierto?, térmica que se produce debido al calefactor. Me preguntan por el tiempo. El tiempo
que demoran, ¿cierto? El tiempo que demora en calentar 0,5 kilogramos de agua. Tengo una masa igual a 0,5 kilogramos. ¿Ya? Desde una temperatura ambiente hasta el punto de ebullición, es decir, hay un delta T de temperatura. El delta T de temperatura el delta T de temperatura es igual, serían los 100 menos los 23, ¿o no? Y eso te da 77 grados Celsius. Ya. ¿Ese es el grado de ebullición en que es los 100 grados Celsius, no? Claro, el agua, ¿cierto? Es un calefactor de esto, una tetera que uno pone para calentar, tomarse un cafecito, tiene una resistencia interna, lo enchufaste a 120 volt y por él va a circular 5 amperes y tú tienes una cierta cantidad de agua, medio kilo de agua, ¿ya? Y está a temperatura ambiente y tú lo quieres llevar a 100. Entonces estás preguntando cuánto tiempo va a demorar eso digamos, en calentarse y hervir a los 100 grados Celsius. Y me dan la densidad del agua, ¿ya? Que ese valor que aparece ahí. Entonces, vamos a entrar aquí un espacio. Entonces, de acuerdo a la conservación de la energía, de acuerdo a la conservación de la energía, de acuerdo a la conservación de la energía, toda la energía eléctrica se transforma, ¿cierto?, en la transformación de energía de tipo calórica, en delta Q. ¿Ya? Ahora, tengo que hacer aparecer eso que está ahí. Ahora, la energía eléctrica se define como el producto, ¿cierto?, de la potencia desarrollada en un determinado tiempo, P por T, donde T es el tiempo, ¿no? ¿Ya? Y delta Q, aquí vamos a colocar, pero la energía eléctrica es igual al producto P por T, potencia en un determinado tiempo. Y además, la energía calórica, delta Q, es igual al producto de la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por el delta T de temperatura. Ya. Entonces, si yo reemplazo toda la energía calórica, ¿cierto?, que se desarrolló en la resistencia, ¿Masa por qué, profe? masa por el calor específico, C. Entonces, toda la energía eléctrica que se desarrolló en la resistencia de este calefactor se convierte en energía tipo calórica que se le traspasa al agua. Y se convierte en energía tipo calórica elevando su temperatura desde 23 a 100 grados Celsius. Entonces,
¿Qué es lo que es P? P es la potencia, ¿no? ¿Y la potencia cómo la puedo expresar? Voltaje por intensidad. Correcto, porque tengo esos dos valores. Bien, gana premio. Bien, bien, bien. Potencia por la intensidad de corriente. ¿Ya? ¿Y por qué uso esa relación? Yo podría haber usado P igual a voltaje por intensidad, P igual a I cuadrado por R, o P igual a B cuadrado partido por R. Pero en las últimas dos expresiones no tengo no tengo la resistencia eléctrica, por lo tanto no me serviría para estas condiciones del problema. Por eso que ocupo eso que aparece ahí. Así que P por I serían los 120 volts. Eso lo multiplicamos por los 2 amperes. Y eso nos da un valor de 240 que la potencia en que se mide en watts, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? La idea de este problema, ¿cierto? Que tú puedas asociar con que hay una conversión de energía eléctrica, muchos elementos, ¿cierto? Que convierten energía eléctrica en energía de tipo calórica, lumínica, térmica. Por ejemplo, una anafe, una plancha eléctrica, un secador de pelo, ¿qué más podría ser? Un microondas, un calefactor del agua, un calefactor eléctrico que puedan tener en su casa. Hay una cierta conversión de energía eléctrica en energía tipo calórica. Y la energía eléctrica es la potencia por el tiempo, y la potencia lo puedes expresar como V por I, que es la potencia eléctrica, ¿cierto? Que se mide en watt. Entonces, si tú te das cuenta, estamos ocupando argumentos que ya hemos visto que lo estamos ocupando a un problema práctico en cuestión. Si tú prendes un escandazor, ese escandazor tiene una potencia que desarrolla, ¿ya? Y que está conectado, ¿cierto?, a una tensión eléctrica alterna de 220 volts. La masa de agua son 0,5 kilogramos. Esos 0,5 kilogramos hay que pasarlo a gramos. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una constante, un modelo. Esto lo vamos a tirar ahí. Que lo que es C minúscula es no es la capacidad, es el calor específico de la sustancia. ¿Y en qué se mide? El calor específico del agua en este caso vale 1. Aquí le vamos a colocar agua. Vale 1 caloría partido por gramo por grado Celsius. Ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos una masa que está en kilos. Hay que pasarla a gramos porque esta es una constante. Entonces eso lo tengo que multiplicar a un kilo. ¿Cuántos gramos tiene 1000 o no? 0,5 por 1000. Eso te queda 500 gramos. Hay que pasarla de kilogramo a gramo. A gramos, claro, porque hay una constante. Y esa constante vale el valor que aparece aquí que te estoy mostrando para el agua. Pero el calor específico no es, ¿cómo se llama? 100, porque es su punto de ebullición. No, pues esa es la temperatura a la cual ebulle. Esto es la capacidad calorífica por unidad de masa, por unidad de temperatura. Es decir, tú, si tienes 1 gramo de agua, tú le tienes que incorporar, ¿cierto?, 1 caloría para que experimente una elevación de 1 grado Celsius. Ya, Ese ya, es ya. ¿ya? Y eso tú lo vas a multiplicar por el C por el delta T. Eso normalmente nos lo dan, ¿verdad? Ese valor que yo te acabo de decir, claro, eso te lo van a dar, normalmente te lo van a dar. Ya. Ya, así que O no. sea que, profe, la C es equivalente a 1 por K al partido en gramos por temperatura, o sea, por los Celsius. Claro, ese es el valor para el del agua, 1 Ah, caloría ya, ok. por grado Celsius. Y aquí me faltó
colocar el tiempo, porque lo único que hicimos, esos 240, procede de calcular la potencia, ¿no? B por I. Ahí lo hicimos, me faltó el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con las unidades gramos? Se nos van. Ahí, el gramo con el gramo. Y los grados Celsius se cancelan con los grados Celsius. Ahí. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Ahí lo voy a dejar igual. 500 por 1 por 77. 500 por 77. Son 38.500. ¿Qué unidades? Calorías. ¿Y los watts qué es lo que son? Los watts, si tú los simplificas, son los 240. Voy a colocarlo aquí. Y esos watts, ¿no es cierto?, son equivalentes a... Voy a colocar el paréntesis grande mejor. 240. Segundos partido en tiempo, No, joule partido por segundo. al revés, ya. Sí, son joule partido por segundo. Y eso está multiplicado por el tiempo t. Y esos son equivalentes a lo que aparece ahí. Entonces de ahí yo debería despejar, ¿cierto?, lo que es el tiempo. Pero a un costado, a mi lado izquierdo, tengo una unidad, ¿cierto?, en joule y la otra en calorías. Entonces existe un factor que dice lo siguiente: una caloría son 4,186 joule. Ahí. Eso. Ese es el factor de conversión. Cada vez que yo tenga calorías y lo quiera llevar a joule, multiplico por 4,186. En contrario, si yo quiero llevar los joule a calorías, voy a colocar aquí, esto sería un joule es equivalente a 0,23238 calorías. Entonces, ¿cuál de las dos relaciones ocupo? Aquí está el factor de conversión, pues me tienen que quedar, si tengo joule, aquí me debería quedar joule. Si aquí yo tengo calorías y yo quiero calorías, lo mido, ¿cierto?, en calorías. Entonces, ¿cuál relación ocupo? La que yo crea conveniente. Pero ese es el factor, ¿cierto?, que me permite pasar de unidades de calor a unidades de trabajo, ¿cierto? Todo el trabajo se convierte en calor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo los joules los voy a pasar a calorías. Entonces te queda 240, y donde dice joule, lo voy a multiplicar por 0,23. Entonces voy a multiplicar arriba. Eso te queda 240 por 0,23, 23,6 o 23,8 era esto. Esto es 8. Porque algunos autores usan 0,24, ¿ah? Esto es 0,23,8. Y eso te queda en calorías. Y te queda multiplicado por T, ¿cierto? Te queda T, que es el tiempo, partido por la unidad de tiempo, que es segundo. Y eso es igual a 38.500 calorías. Entonces ahora yo puedo eliminar las calorías, ¿te das cuenta? Usando el factor. Profe, ¿cuánto le da el resultado 240 por
0,23. No sé, pues no lo he hecho todavía, si lo estoy haciendo aquí in situ, paso a paso. Aquí yo despejo, pongo T igual, ahí, y te queda la división de 38.500, ahí. Y ese segundo que estaba dividiendo pasó al otro lado multiplicando porque estoy despejando T, ¿verdad? Entonces esto lo llevo aquí. Profe, ¿por qué los segundos quedaron dividiendo al tiempo? Siempre están dividiendo, ¿te das cuenta? T partido por segundo, si es Joule partido por segundo, está dividiéndolo. ¿Te das cuenta, no? Porque los watts se definen como Joule partido por segundo, entonces quedan abajo dividiendo. Y lo saqué afuera, nada más que eso. Y donde decía Joule, multipliqué por 0,238 para que me quedara en calorías. Entonces ahora multiplicamos Ya. 240 por 0,238. Y eso es igual a 57,12. Y ese resultado, ¿cuánto nos queda? 38.500. 38.500 dividido en 57,12. Igual, y eso te queda 674,01. 674,01. ¿01 qué cosa? Segundos. Obviamente tú no vas a estar midiendo en segundos. ¿Uno en qué es lo que mide? ¿En qué mide uno? ¿En segundo o en minuto? ¿Minuto? Minuto. Entonces, ¿qué hago para eso? Una transformación. Ya, ¿y qué es lo que hago? Entonces los segundos los debo llevar a minutos. Correcto. Y para eso divido por 60, ¿no? Profe, pero en este Sí. caso, ¿es necesario pasarlo a minutos? No. El problema ya estaría terminado. Ahí termina. ¿Ya? Pero para hacer... Pero te pueden representar la respuesta en segundos o minutos, ¿no? Por si Claro, acaso. si te la dan en segundo, obviamente será esa la respuesta. Pero si uno la quiere llevar a minutos, divide por 60, ¿no? Uno normalmente está midiendo el tiempo en minutos o en horas. Entonces, si uno divide por 60, te da 11,23 minutos. Y eso es lo que demoraría entonces ese calefactor, dado que tiene una potencia, ¿cierto? Genera una potencia de, ¿cuánto dijimos aquí? De 240 watts, que es muy poco. Un secador de pelo, ¿cuántos watts tiene más aproximadamente? ¿Sus 500, no? No, son como 1200, 1400 watts. Los calóricos son los que más watts tienen, pues. Claro, por ejemplo, una estufa eléctrica, ¿cuánto te transforma? ¿Cuántos watts tiene? Como 1800, 1600 watts, cuando está en plena autonomía de funcionamiento. Todo artefacto eléctrico que convierte energía de tipo eléctrica en energía de tipo calórico disipa una gran cantidad de energía, por lo tanto tiene muchos watts de potencia que te está. Y los watts, ¿cierto? Tú lo transformas a kilos, lo llevas a horas, tienes un alto consumo. Por esa razón es que cuando en una casa, ya le he hecho mención, ¿no es cierto?, durante todo el curso, cuando la instalación eléctrica de la casa es deficitaria y comienzan estos periodos, ¿cierto?, de lluvia, de invierno, ¿cierto?, donde hay temperatura más baja, entonces si tú conectas en forma simultánea, por ejemplo, un microondas, conectas en forma simultánea un calefactor eléctrico, un secador de pelo, estás consumiendo una gran cantidad de energía, entonces si no es capaz de soportar, lo más probable es que el fusible de alta baje, ¿cierto?, para evitar propiedades, entonces está restringida la capacidad, entonces lo que hay que hacer es adaptar, ¿cierto?, el cable, ¿cierto?, para que pueda soportar, ¿cierto?, los altos consumos, sobre todo en el periodo de invierno. No sé si escucharon hoy día la noticia, pero el convenio que hizo el gobierno con las compañías distribuidoras de electricidad eh, por 2 años se termina ahora, y ahora entra, ¿cierto?, al sobreconsumo que se paga normalmente cuando tú
consumes una gran cantidad de energía, tú pagas una adicional. Eso para restringir el uso de los artefactos electrodomésticos. ¿Ya? Y eso comienza ahora en este periodo de invierno, lo cual no debería ser, porque con el problema de la pandemia, más la gente va a usar, está en sus casas, más tiempo, inactivo, ¿cierto? Entonces genera, la gente no está haciendo deporte, no está haciendo ninguna cosa, hay más frío, entonces va a colocar un calefactor, un escandazol, o una serie de cosas, entonces los consumos van a ser más altos. Por eso lo hacen, pues, para ganar más plata. Bueno, usted lo dijo, sí, esa es la idea, pero no debería ser, pues, y no se han puesto las pilas para restringirlo, ¿cierto? O no seguir cobrando esos altos consumos. Lo mismo pasa con las plazas de peaje, po, porque hay según el Estado no propone, digamos, los precios, sino que hay una libertad de acción, ¿cierto? Una economía de libre comercio, entonces obviamente el mercado regula los valores, pero se ponen de acuerdo y muchas veces hay colusión, pues. Entonces, si tú tienes solamente una o dos empresas o tres empresas que pagan peaje, o empresas distribuidoras que son como cinco, a pesar que nos dijeron que a partir del año 2020, 2021, bajaba, ¿cierto?, el valor del kilowatt hora, eso no se ha traducido, a pesar de, ¿cierto?, de que hay muchos lugares, ¿cierto?, donde hay plantas, ¿cierto?, que están usando la energía solar y que todos esos megawatts que están llevando al sistema se pasa al sistema interconectado. Por lo tanto, al haber mayor oferta, debería haber, ¿cierto?, debería bajar el precio. Pero eso no ha sucedido en la práctica. Pero bueno, la idea de este problema, ¿cierto?, es asociar lo que es la conservación de la energía. Toda la energía eléctrica se define energía calórica. Ocupamos, ¿cierto?, el concepto de delta Q igual a MC por delta T, que es el calor específico, y digamos, la definición de la potencia como voltaje por I, porque ocupo una de esas relaciones, son tres, porque dentro de mis valores tengo los dos valores, voltaje, intensidad de corriente. Lo multiplico por el tiempo, entonces te queda 240 watts por tiempo y la energía eléctrica, la energía calórica, y eso finalmente hicimos un proceso de conversión, lo que dio lugar a 11,23 minutos, que es la energía que disipa este calefactor de agua. Y eso que estás calentando solamente medio kilo de agua. Los calefactores disipan mayor cantidad de energía, habría que verlo, son como 1200 watts un calefactor. Y el agua te demora, ¿cuánto en hervir un litro de agua? Demorará, ¿cuánto? Un par de minutos, 4 o 5 minutos, y eso es demasiado. Profe, ¿para qué nos dieron la resistividad del H2O, del agua? No era la resistividad, fíjate bien, yo te ¿Qué dije, era? espérate, vamos viendo, mira, escúchame. Si bien es cierto, es la misma sigla, pero vamos a la unidad. Eso es masa, ¿no? El kilogramo, ¿sí o no? Ya. ¿Y m qué es lo que es? M al cubo, ¿qué es lo que es? ¿Es volumen? ¿Es área o longitud? Área. No, pues volumen, pues socio. No sé, weón. Si fuese área serían metros cuadrados, centímetros cuadrados. Usted lo que tiene que ir es masa partido por volumen, y eso es la densidad. ¿La densidad de quién? La densidad del agua. Entonces, esto lo dan como dato porque tú podrías pasar de masa a volumen, ¿me entiendes? Suponiendo que la densidad vale 1 por 10 elevado a 3, entonces tú lo haces directamente el valor y lo pasaste de kilos a volumen. Pero eso es la densidad, masa partido por volumen es densidad. Entonces, yo te he explicado desde el inicio de las clases el tener cuidado, ¿cierto?, con las unidades en cuestión, tratar de establecer una igualdad de condiciones o trabajar en un único sistema, hacer las conversiones, y cuando yo no tengo algo que conozco, tengo que empezar a desglosarlo. Y el desglose digo, esta es la unidad fundamental de masa, que es del kilogramo. Esta es la unidad fundamental de volumen, ¿cierto? Entonces tengo masa partido por volumen, eso es densidad. ¿Ya? Ya vamos a hacer el problema 12. No sé si hay otra pregunta. La idea es reconocer, ¿cierto?,
conexiones serie y paralelo para resistencia. Aquí está la diferencia potencial entre los puntos A y B. Dice la resistencia equivalente entre los terminales A y B es de 75. O sea, aquí tengo 75 ohms de resistencia entre los dos puntos. Y tengo que determinar el valor de esa resistencia R que se repite acá. Entonces, vamos viendo. Todos estos puntos que están aquí, este punto que está aquí, ese punto que está aquí, ese punto que está ahí, son equivalentes al punto A, ¿o no? Ese punto B que está ahí es equivalente a ese punto y a ese punto. Por lo tanto, los dos, ¿cierto? Estos puntos están al mismo potencial y estos están, ¿cierto?, a un potencial A. Y por lo tanto, esa resistencia, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? R Serie. con 5 ohm en serie. ¿Y cuánto sería la resistencia equivalente entonces? La total, según el enunciado, son 75. Sí, no, pero estamos viendo esas dos. Sería R más 5, ¿no? 5 más R. O 5 más R, da lo mismo. Entonces ahora ese circuito se achicó, ¿no? Aquí te queda una equivalente a R más 5. ¿Cómo queda conectada con la de 10? En paralelo. En paralelo. Entonces, en serie se suman en forma directa, ¿no? Serie. Sí, en paralelo. Ya. Tienen ¿Y invertido. este qué problema es? Déjame identificarlo. El problema es el 12. Ahí. Luego te quedan en paralelo, ¿no? La 1 partido por la R equivalente, es al contrario, ¿cierto? 1 partido por la R equivalente es igual a la primera, que era 1 partido por R, más 1 partido en 10. no, sería 1 partido por la otra, por R más 5. ¿Sí o no? Tú lo primero que hiciste fue sumar estas dos, y te quedó una equivalente a estas dos, y te queda que al frente, ¿cierto? La estoy ahí, ahí. Y eso te queda R más 5, ¿no? Esa R más 5 con la de 10 quedan en paralelo, ¿no? Y para resistencia en paralelo Sí. es eso. Entonces vamos a sacar mínimo común denominador. ¿Cuál sería el mínimo común denominador ahí? R más 5. No. Sería R factor de R más 5, ¿no? Profe, esa de 1 partido R sería 1 partido en 10. O sea, ¿qué resistencia estaría? Ah, esa es 1 partido por 10, tiene razón. Lo he confundido. Eso es 1 partido por 10. Si tiene ahí 10. Entonces, mi mínimo común denominador es 10. Eso es 10 por R más 5. Estoy sacando mínimo común denominador. Entonces aquí vamos a colocar en paralelo. Entonces, ¿cuáles son los que están abajo? Ya. Y sacamos mínimo común denominador. El 10 en eso, en ese término, ¿cuántas veces cae? R más 5, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. Copio y pego aquí arriba. Y el R más 5 en eso que está ahí, ¿cuántas veces cae? 10 veces, ¿no? Es lo que le falta para completar toda la expresión, ¿o no? R sí. más 5 entonces, y 10 por 1 te queda más 10, ¿o no? Y eso es igual a R más 15, ¿no? Arriba. Sí. Ya.
Ahí. Y abajo te queda lo mismo. Profe, nos faltó una resistencia más que era el 120, ¿o no? Que también está en paralelo con esa. Bueno, si tú quieres agregarle, agregamos al tiro, pero se nos va a complicar. Yo hice estas dos primero para que te dieras cuenta cuáles estaban en paralelo. La suma de estas dos más esta otra. Podríamos haberlo hecho en forma inmediata para las tres. 120, 10 y R más 5, ¿no? Sí. Si quieres lo hacemos al tiro, pero se nos va a complicar el problema, vos. Y de ahí... Sígala haciendo así, profe. ¿Ah? Porfa. Sígala haciendo así, porfa. Ya, ok. Entonces aquí tengo que despejar R equivalente. Te queda eso que está ahí. Y eso es igual a qué cosa. Es igual a eso, ¿no? Ahí. Y multiplicamos cruzado. Entonces, al multiplicar cruzado, ¿cierto? Despejo R equivalente. Y eso es igual a qué cosa. Te queda lo que está ahí, pero invertido, ¿no? Te queda eso que está ahí. Arriba, en el numerador, y abajo en el denominador. Y usted mira, oiga, yo puedo multiplicar por 10, por R y por 5, por supuesto. Si tú quieres lo dejas así también, pues da lo mismo. Pero ya despejaste el valor. Entonces esto te quedaría, sería 10R más 50, ¿no? ¿Sí? Porque multiplicaste 10 por R y 10 por 5, 50. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces la otra R equivalente. Ya. Y esa R equivalente que está aquí, porque ya consideramos esa y esa que está ahí, te quedan paralelo con 120, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos esto mismo. Pero esta vale 120, ¿no? Más esta otra que aparece aquí, que es el resultado final del anterior. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar mínimo común denominador nuevamente. Y si saco mínimo común denominador, esto sería 120 factor de R más 15. Ahí le voy a colocar paréntesis esta cosa. Ahí. Ya, veamos cuántas veces cae 120 en toda esta expresión, te cae R más 15, ¿no? Sí. Ya. Y eso está siendo multiplicado por 1. 1 por esa cantidad, más R más 15, en todo eso que está ahí te cae 120 veces, ¿o no? 120 multiplicado por factor. Profe, ¿por qué R más 15? No me explico. Es 5 nomás. Gracias. Por 10, le falta el 10 por 10. Espérate. No, es que aquí multipliqué. Ahí la dio vuelta, pues, No, profe. está bien. Di vuelta las cantidades, pues está bien. Sí, la dio vuelta. Sí, está ¿La bien. invirtió?
Multiplique cruzado, claro, para despejar, pues si acá abajo está. No, pero el Marcelo dice en la otra, en la que está haciendo ahora, ¿de dónde salió el R más 15? Ah, esa. Ahí. Ya, Ahí sí, 120 te queda R más 5 y después te queda R más 5 en eso te queda 120 factor de todo eso, ¿no? Ahí. Ya. Y vamos a tener que trabajar eso que aparece ahí. R más 15, profe. ¿Cómo? El 10 por R más 50 dividido en R más 15, ¿o no? No en R más 5. A ver, espérate. Esto era ese valor, un 120 más. Sí, este tiene razón, esto es 15. Bien. Ahí, ese. Y eso te queda ahí. Eso en 120, entonces te queda R más 15. Ahí. Y R más 15 en 120. Eso sí. Ya. Vamos a despejar. Entonces aquí tengo R, ¿cierto? 1 por R más 1200R serían 1201R, ¿o no? ¿Está bien o no? Te queda R, 120 por 10 te queda 1200, ¿no? R, más 1 te queda 1201 veces R, ¿verdad? ¿Sí? 15 por 1 te queda 15, más 120 por 50. 120 por 50 son 6000, más las 15, te queda 6015, ¿no? 1200 más 1 te queda 1200, y abajo te queda lo mismo. Y ahora, ¿qué te va a quedar acá? Multiplicamos cruzado, te queda R equivalente igual. Ya. Eso que está arriba no, lo damos vuelta nomás al resultado, porque estoy despejando el múltiplo cruzado, ¿no? Te queda copio eso, te queda 120 factor de R más 15 y te queda abajo el otro. Y ahí tenemos el otro resultado entonces. Ya. Fíjate bien, consideramos a dos en serie, los de una resultante, la consideramos en paralelo, los de otra resultante, y después lo hicimos, ¿cierto?, con 120, y después nos falta el R que está arriba. Ahora, esa con la total de todas esas, ¿cómo quedan conectados? La R con la total de todas estas, ¿cómo queda conectado? ¿En serie? En serie, correcto. Entonces ahora vamos a colocar en serie queda la R y la R equivalente, ¿no? Que es este valor. Entonces, la R total sumo los dos, pues. Te queda R más esta que aparece acá. Ahí. profe, ¿puedo volver un poquito para verificar? Que parece que me equivoqué.
¿Ya? Sí. Ya. Entonces sacamos mínimo común denominador nuevamente. Y el mínimo común denominador, porque aquí está dividido por 1, ¿no? Es este. Oh, sí. Ese. 1 en toda esta cantidad es esa cantidad, ¿o no? Por R. Entonces te queda R factor de toda esta expresión, pues. 1 en todo eso te queda esas veces. Y eso queda factor de eso que aparece ahí. Cerramos paréntesis. Ahí. Más. Y eso en eso te queda una vez, po. Porque aquí está el mínimo, el mínimo común denominador. Eso que está ahí, en eso que está ahí cae una vez y por eso te queda eso que aparece ahí. Ahí está. Pero la R total debe ser igual a ¿cuánto? A 75, ¿no? Y eso es igual a todo eso que aparece ahí. Ya. Te queda 75 porque la R total es igual a ese valor que nos dicen. Ahí. ¿Y qué te queda? Te queda R cuadrado 1201. Espérenme un poco que me está reclamando. Voy a grabar esta cosa, la voy a copiar y luego la elimino. No quiero perder todo. Profe, de las dos opciones me debería de dar lo mismo, ¿no? Espera un poquito, déjame meterme en esto porque si no, pues lo voy a... Te contesto un poquito, espérame, espera un poquito. Ya, ahí lo logro guardar, entonces lo tengo en un Word para no perderlo. Entonces, como me está reclamando el programita, eso lo voy a anular. Listo. Ahí está. Ya. Nos quedó eso que está ahí. Entonces esto te queda 1201. Vamos a terminar ya, chicos, esta cosa. Pero eso te queda R por R, te queda R al cuadrado. Más. Te queda 6015 R, ¿no? R. Multiplicaste el R por cada uno de los miembros. Aquí te queda más 120 R. Ya que te queda 120 por 15. Te queda 1800. Y abajo, ¿qué nos queda? O aquí me faltó colocar. No importa, lo vamos a hacer así. Ya, eso lo eliminamos. Es lo mismo que tenía ahí. Y eso queda dividido por eso que está acá.
Dividido por eso que está ahí. Ya. Y tengo que despejar R. Entonces aquí te queda el 75 por esa cantidad, ¿o no? Por esa cantidad, 1201 R. Ahí. Y multiplicamos cruzado. 1 por eso que está ahí, te queda eso que está acá. Multiplicaste cruzado. Ya, y te queda eso que está ahí. Ya, ayúdame a multiplicar 75 por 1201. Eso te queda 90,075. 90.000. 90.075, ¿no? Y eso te queda R cuadrado. Ahí se me olvidó colocar el cuadrado. Y eso se anota ahí. Multiplica lo otro, por favor. 75 por 6.000. 451.000. Multiplicaste 75 por 6.015, ¿no? Sí, 451.125. Eso. Igual. Sí. A 1200 R cuadrado. Te queda lo mismo que está aquí. Po. Eso que está ahí lo voy a copiar abajo. Y aquí tienes. Súmate eso. Los 6.015 más los 120. 6.135. 6.135 R, ¿no? Más 2.800. Independiente. Ya. Y ahora, este número con R cuadrado va a pasar al otro lado restando. Entonces, réstate 90.075 R cuadrado menos 1.201 R cuadrado. 88.874. 88.874, ¿no? R Sí. cuadrado. Ya. Este valor que está aquí pasa al otro lado con signo negativo. 6.135 R. Menos, profe. Sí, tiene razón, menos. Ya. Y ahora te queda 451.125 menos 1.800. 449.325. 444, ahí, 49. 1.049. ¿Cuál que más? 325. 25. Y eso pasa hacia el otro lado con signo A. Y eso igual a 0. ¿Y qué te quedó ahí? ¿Qué te quedó ahí? Una ecuación cuadrática del tipo a x cuadrado más bx más c igual 0. ¿Cómo se resuelve eso? Mediante la fórmula x igual, ¿o cierto? Más menos b cuadrado menos 4c partido por 2a, ¿cierto? Sí, ¿No? Profe, esa va a ir en la prueba. O sea, un circuito No, arriba. no va a ir. Solamente lo único que eso no va a ir. Escúchame. Lo hago, profe. No, pues si no lo voy, te estoy diciendo que no. Lo único que yo quiero que sepas de esto es identificar, ¿o cierto?, cuando las resistencias están en serie y cuando están en paralelo. ¿Me entiendes? Quiero que aprendas a hacer eso y lo hagas bien. Y no decir, estas dos las sumo, estas dos las sumo, estas dos en serie, y luego está acá guiano, y esto yo lo puedo, esta está en serie con la otra no, porque ahí tiene un punto común, o nodo, o nudo.
Entonces tiene que ir haciéndolo por partes, en forma ordenada y escalonada. ¿Entiende? Eso es lo que espero que usted sepa identificar resistencia en serie en paralelo. ¿Ya? Ya, eso lo vamos a hacer con la calculadora. Saquen su Eso calculadora. dijo que iba a enseñar, pues. Por eso, po. Si también si hay toda una finalidad respecto a estos problemas, po. Ya. Tú lo primero que tienes que hacer, aprieta la tecla Mode. Aparece con 1 CMPLX2, ¿verdad? Vuelve a apretarla. Después aparece arriba SD. Y abajo aparece... ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Lo voy a volver a hacer. Sí, no Mode. caché. Ya, Mode. Apretaste Mode. Aparece COM1 y después aparece un número 2. Dice CMPLX. Vuelve a apretarla. Sí. Ya, ahí aparece SD. Eso significa deviación estándar. Eso uno lo ocupa al apretar 1. Si yo aprieto 1, entonces le digo a mi calculadora, mire, voy a hacer unos cálculos numéricos en el sistema de la estadística. Eso es deviación estándar. Si aprieto el 2, le estoy diciendo que voy a hacer una cierta regresión. Y si aplico 3, voy a hacer un cambio de base. Como no quiero ni lo 1, ni lo 2, lo 3, vuelvo a apretar Mode. ¿A alguien le aparece EQN esto? Y abajo aparece un 1. ¿A alguien le aparece eso que está ahí? Lo que estoy indicando. A mí me sale 1 ANX más BNI igual CN. No. ¿A alguien le aparece? A mí no me parece eso. Ya. ¿A alguien le aparece eso? EQN, el EQN es ecuación. ¿A alguien le aparece de los que están presentes ahí? No, parece que no. Entonces, Creo que no. lo que les recomiendo, ¿cierto?, es que cambien un poquito su calculadora cuando tengan un billetito. Ahora no es el momento de hacerlo. Si estuviésemos en clase ya en la universidad tiene unas calculadoras como la que yo tengo, que te la prestan para la sala de clase o para llevártela para la casa. Y esas son las que están adaptadas para hacer este tipo de cosas. Si no le aparece QN, no lo va a hacer. Entonces, tiene que aumentar usted un poquito su capacidad, ¿me entiende? Buscarse una calculadora un poquito mejor, de mejor calidad. Véalo como una inversión, porque detrás suyo debe venir algún familiar, un hermano, un primo, una hermana, qué sé yo, o consígase una que haga un poquito más allá algunas cosas adicionales, porque eso le va a permitir tener un plus respecto de otras personas. Nadie tiene entonces eso, ¿no? EQN1. Profe, ¿Sí? a mí me salen ecuaciones, Sí, po. pero me sale AX cuadrado más BX Más C más igual C. 0. Ya, pues, apriétate Sí. ahí. Sí, Ya, y ahora te va a pedir el valor de A. sí. El valor de A está ahí, mira, lo estoy indicando acá. Ese es el valor de A. A ver, 88874. Ya. Después el valor Ya. de B es el que aparece aquí, con el signo negativo. Menos 6135 igual. Ya. ¿Ya? Listo. Y después aprieta el C, pues el valor independiente. Sí. Ya. Y ahora aprieta Enter, creo que tenéis que apretar. Ah, profe, ahí me dio, Ya. ¿Qué te dio? ay, lo borré, pero la embarré, ¿no? No importa, pues sí, Me dio un número y después me dio menos un número imaginario. por eso te digo. Entonces, hay dos valores de las raíces, vos. Hay dos raíces que cumplen esta funcionalidad que tiene que ver con la resistencia. Yo lo voy a hacer. A mí me da dos números negativos. Entonces significa que no hay ningún valor para eso. Espérate, déjame hacerlo a mí. Y voy a valer el valor de C. A ver, parece que puse mal los signos.
Resolví mal los signos, ¿eh? Ya, a mí me da X1, ya, me da X1 0,0345, pero estoy en los números imaginarios. Y vuelvo a apretar y también número imaginario. Es decir, no hay ninguna resistencia que cumpla ese valor. Para el- Espera, ahí me dio, profe. Ahí me dio 78, puse mal los signos. ya. ¿Cuánto te dio? 78 y el otro me da menos 12. Ya, pues el menos 12 elimínalo, porque no puede resistencia Y negativa, nos y, quedamos con el 78, ¿no? y te quedas con el 78. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Te estoy mostrando que tu ecuación que tú tienes en la casa, ¿cierto?, te permite calcular raíces cuadráticas. Cuando fuimos al colegio, nosotros resolvimos estas ecuaciones. Y nos dieron un sinnúmero de ejercicios y las resolvíamos. Pero las calculadoras lo hacen, entonces sería a modo de comparar, ¿me entiende? Cuando uno está estudiando en la casa, comparar si los resultados que indica son los correctos o no. Espere, profe. Déjeme anotar. Y después me explica de nuevo cómo era con la calculadora, porque ya se me olvidó. Bueno, pero después lo aprendí eso, lo vaya aprendiendo con el medio, búscate ahí en el Google, coloca Casio número tanto, cierto modelo, y lo así, po. O a veces atrás, en la parte trasera de la calculadora, viene cómo hacer las ecuaciones cuadráticas. ¿Puedes subir un poco en la ecuación para copiar algo? ¿Ah? ¿Puedes subir un poco en la ecuación para copiar algo? Sí, por supuesto. Pero esto se lo voy a subir al sistema. No, profe, en el último ejercicio. Este fue el último, pero Casi la Ahora última baja un parte. poquito. ahí, Ahí. ya. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros los físicos necesitamos de este instrumento que es la calculadora, porque no vamos a estar resolviendo ecuaciones cuadráticas, ¿me entiendes tú? Sino que yo tengo que encontrar el valor de A, B y C y seguir trabajando y encontrar una solución. Entonces te dio 78, ¿cierto? Que es el valor real para el cual cumple esa condicionalidad, y el otro valor negativo no lo ocupas porque resistencias negativas no existen. Tengo que llevarlo al contexto, ¿cierto?, de lo que estoy trabajando. Existen resistencias eléctricas, una es un valor de 78, valor negativo de resistencia no existen. Si estoy trabajando con los números, Profe, habrá una solución positiva y una solución negativa. Pero eso cuando estoy trabajando en el ambiente de las matemáticas. Dime. ¿puedes subir un poquito? Ahí para sacar un pantallazo. ¿Ahí? Pero, profe, Poco más. Oiga, profe, profe, que Sí. pregunte mi compañero primero. ay, qué Dime. lindo. ¿Qué pasa si en el ejercicio me da un número así como me dio en la calculadora? Seguramente no metiste bien los deditos y te da en el extremo izquierdo aparece RI, significa que te saliste de los reales a los complejos. Entonces no habría una solución real que se cumpla para que esa combinación de resistencias sean equivalentes a 75. No existe ninguna resistencia, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero su compañero sí encontró el valor, le dio un valor positivo y un valor negativo. Entonces se queda con el valor positivo y el valor de negativo lo desecha. Ya, profe, eso es lo que le quería decir, que a mí me dio, pero no con la fórmula que hizo acá, con el método que yo le dije que era hacer las tres al tiro, que la fue haciendo paralelo a lo que estaba haciendo. Y Ah, ya. ahí me dio con el método que hice yo, me dio la fórmula cuadrática más chica y era más cómodo en realidad. Sí, también lo puedes hacer, pues simplificando. También lo puedes hacer. Sí, Sí, es pues sí, que como también. le digo, mire, baje un poco en la función cuadrática Ahí. que lo apliqué, baje ahí. El resultado ese de 8.000, 88.000 en Sí, R, luego 6.000 sí. en En R. solamente R normal y luego sin ninguna R. Eso al aplicarlo me sale que no tiene ningún resultado. Pero de la otra forma, de la otra método que le estoy diciendo, me da un resultado solamente. Ya, pero
Mira, lo importante de todo este problema es que tú sepas resolver ecuaciones en serie y en paralelo. Nada más que eso. Eso es lo que espero. Ahora, eso lo podemos discutir a x cuadrado más bx más c, el uso de la calculadora o no, y encontrar algún valor de resistencia que cumpla esa condicionalidad. ¿Me entiendes o no? En esta pasada. ¿Ya? Y por eso fui Sí. haciendo, y por eso les pedí, ¿cierto? Y su compañero me dijo, profe, vaya haciéndolo por paso. Entonces fuimos identificando que estas resistencias, ¿cierto?, están conectadas en serie. Saco una equivalente a las dos, la coloco aquí, al ladito, y está en paralelo con la de 10. Saco una equivalente a la de 10, ¿cierto?, a la de 10 y la R equivalente, y esas dos nuevamente en paralelo con la de 120. Saco una equivalente a la 120 por la doble R equivalente que sacamos, y eso estaría en serie con la resistencia R, y eso es equivalente a 75 ohms. Entonces la idea es que sepas identificar cuando están en serie y cuando están en paralelo, y cuál es el mecanismo para poderlo determinar. ¿Viste? Aquí están en paralelo, que es el contrario de los condensadores, ¿ya? Y cuando están en serie se suman en forma lineal. El contrario de los condensadores, ¿o no? Que también lo... Que al final es como las fórmulas que usamos nosotros en realidad. Claro, lo que pasa debería haberte dado un solo valor, pero te da una ecuación cuadrática, ¿me entiendes? Dadas las condiciones del problema, y había que resolver esa ecuación cuadrática, y te da un valor positivo, un valor negativo. Si ambas son las dos negativas, significa que no existe solución real, o te sale a los complejos. Pero esa es la idea por esta primera etapa, y que aprendas a usar adecuadamente la calculadora, y ver que tu calculadora también te resuelve ecuaciones cuadráticas. Entonces, estando en el colegio, lo interesante hubiese sido que tu profesor hubiese comprobado las soluciones, ¿me entiendes? Porque si a ti te dan una lista de ejercicios para la casa, y tú cómo sabes si está bien o no está bien la respuesta, la calculadora te lo dice, po. Llegué al resultado correcto, en realidad esta es la solución del problema, ¿me entiendes? A modo de comprobación, de eso se trata. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a llegar hoy día hasta acá. El próximo viernes vamos a hacer algunos circuitos de resistencia a serie paralela para calcular voltaje, intensidad de corriente, y con eso queríamos listo. La prueba la voy a hacer el día sábado. Horario, ¿Qué hora profe. dijo? La prueba va a ser el día sábado, Horario. ¿Qué hora? desde las 7 de la tarde hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche. ¿Ya? Son 10 preguntas y son tipo test con alternativas A, B, C y D. Y tú lo que tienes que hacer es el ejercicio, así como lo hemos hecho durante todo el semestre, que yo lo he ido haciendo in situ, con algunos errores, me he equivocado, pero uno lo está haciendo, es como estar trabajando en la pizarra, ¿me entendí? Esta es la pizarra mía. Y uno lo va haciendo in situ. Yo no te he mostrado, te he mostrado algunas veces algunos problemas resueltos, pero la mayoría los he resuelto en clase. Con mi calculadora, ustedes me han ayudado, han comprobado los ejercicios, ¿cierto? Y eso hemos trabajado. Entonces tú vas a tener que, te voy a presentar un problema, así que son 10, y tú lo vas a tener que desarrollar en tu casa y en tu papelito, y enseguida, ¿cierto? Con los conceptos, con todas las cosas, va a tener todo el material que usted quiera, usted me va a entregar una respuesta y va a hacer clip sobre una de las alternativas A, B, C o D. Profe, Y eso lo va, espérate, y eso lo va a, digamos, el computador se encarga, ¿cierto?, de hacerle, o el sistema se va a encargar de hacer la resolución al problema e indicarte tu nota. Y te va a entregar la nota en media hora, creo que te entrega la nota. Es una prueba tipo test. ¿Le quedó claro? ¿va a ser por el aula? Sí. Es por el aula, Sí. donde dice avisos. Avisa y yo le voy a poner la información y la voy a colocar en la parte... A ver. Espera un ratito. Profe, entonces la clase del viernes va a ser de repaso. Claro, voy a hacer un par de problemas más y si tienen alguna duda, alguna consulta,
me la hacen y el sábado la prueba, po. Aquí estoy mostrando dónde voy a colocar la información. Entonces aquí está nuestra carpeta. Tienen que apretar ahí. Van a llegar a esto, ¿cierto? Y aquí voy a colocar. Ahí está la prueba, ¿ves? ¿La ven o no? Está oculta para los alumnos. Aquí donde dice horario de clase, listado de curso, programa de asignatura. A ver, muéstrala, profe. A debajito de eso, ahí la voy a colocar la prueba. Porque si la coloco en el fondo, me van a estar llamando, profe, no encuentro la prueba, profe, no encuentro la prueba. Como no van a buscar, igual que los videos, entonces la voy a colocar aquí, arribita. Cuando se abre la ventana, aquí está la prueba. Y se llama prueba número 1, FIC 111C. Ok. Entonces va a ser de las 7 hasta las 21 horas. Yo creo que son 2 horas de tiempo y son 10 preguntas nomás. Y no está difícil la prueba. Si usted participó y estuvo en mis clases, hizo los ejercicios, independiente que vea los videos o no vea los videos, debería irle más o menos bien, según mi criterio. Ahora, si alguna persona espera ver los videos, no ha estado nunca en clase, hay que mover un poquito los dedos, hay que hacer los ejercicios en un apunte, en un papel, tener a mano la información, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Los vemos el viernes, chicos. Y el viernes voy a hacer ejercicios de un par de ejercicios más y después vienen las consultas y dudas. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Ya nos vemos. Oye, por favor, si alguien no ve los videos, paletéense ustedes y por favor ayuden a sus compañeros a que lo encuentren, pues si está toda la información ahí. Cristian, Yo levantaste. ya mandé el tutorial, profe. Ah, ya. Cristian, levantaste tu mano. ¿Necesitas algo? No, profe, sin querer. Ah, ya, listo. Ya nos vemos, chicos, que estén bien. Chao. Hasta la Chao, profe. próxima. El viernes nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.